Listo, perfecto. Gracias. Entonces, en cuanto al papel, vamos a ver que en el eje Y vamos a estar hablando de voltaje en milivoltios y en el eje X vamos a estar hablando de tiempo en segundos. Es un papel milimetrado, entonces pues aquí podemos ver que cada cuadrito equivale a 1 milímetro. En cuanto al eje Y, vamos a ver que cada cuadrito va a valer 0,1 milivoltios y un cuadro grande va a valer 0,5 milivoltios. Y en el eje X vamos a tener que cada cuadrito vale 0,04 segundos y 5 cuadritos valdrán 0,2 segundos. Los parámetros que esto nos establece es que hay un parámetro estándar que se usa para los electrocardiogramas y es este que pueden ver acá abajo a la derecha, en el cual esta imagen aparece al inicio de las tomas de los electros y pues se da en qué voltaje y a qué velocidad se tomó el electro. El estándar es a 1 milivoltio, o sea, 10 cuadritos pequeños o 2 cuadros grandes de alto y de largo, un cuadro grande o 5 cuadritos pequeños, que sería 0,2 segundos. Esto nos va a indicar, pues, más adelante, digamos, va a facilitar la interpretación de la sonda, nos va a ayudar con el ritmo y vamos a poder ver si lo que estamos viendo es realmente la forma en la que está ocurriendo el paciente y no estamos dando, por ejemplo, una mala interpretación porque no nos estamos fijando en estas cosas. En cuanto a las partes del electrocardiograma, primero vamos a hablar de lo que son las ondas y los complejos, que son todas estas fluctuaciones que podemos ver en el trazado electrocardiográfico y van a tener distintos nombres asignados. Por ejemplo, esta primera se llama la onda P, que corresponde a la despolarización de las aurículas. Después va a haber esta parte, esta pequeña onda, que se llama la onda Q, la onda R y la onda S, que juntas se conocen como el complejo QRS y corresponde a la despolarización de los ventrículos. Va a haber esta otra que se llama la onda T, que corresponde a la repolarización de de los ventrículos, perdón. Y la repolarización de las aurículas no se ve porque está opacada por el complejo QRS. Va a haber esta onda U que no siempre está presente y solo se encuentra algunas veces en ciertas patologías o en cierta cantidad de pacientes y en esta presentación no vamos a hablar de ello. Como tal, vamos a hablar de intervalos, los cuales se definen como la porción del electrocardiograma que incluye un segmento, además de una onda o más. Entonces, por ejemplo, vamos a tener el intervalo PR, que es todo el espacio que hay desde el inicio de la onda P hasta el inicio de la onda Q, del complejo QRS. Y vamos a tener los segmentos, los cuales son una línea que normalmente es isoeléctrica, pero puede variar, que une una onda con otra y no incluye ninguna de ellas. En este caso, por ejemplo, vamos a ver el segmento CT, que va desde el final de la onda S hasta el inicio de la onda T. Pues aquí podemos ver las partes, cada una tiene unos parámetros que miden si están normales o no. Por ejemplo, la onda P tiene un tamaño designado que debe ser menor a 0,25 milivoltios o 2 cuadritos hacia arriba. Y en cuanto a duración, debe ser menor a 0,10 segundos, que es un poquito más de 2 cuadritos. En cuanto al complejo QRS, vamos a tener que de una duración completa debe ser menor a 0,1 segundos o 2 cuadritos. La onda T como tal no tiene un parámetro de altura definido, pero vamos a observar si está simétrica o no. Y, por ejemplo, en el intervalo PR debe durar entre 0,12 y 0,2 segundos. Y esto nos va a mostrar, como veremos más adelante, el tiempo que se demora la conducción desde el nodo sinusal al nodo atrioventricular. El intervalo QT debe ser 50% menor al RR, y el RR es la distancia que hay entre dos ondas R. Vamos a tener las derivaciones. El electrocardiograma se toma con 12 derivaciones. Vamos a tener 6 derivaciones frontales y 6 derivaciones precordiales. De las derivaciones frontales, 3 van a ser bipolares y 3 van a ser monopolares. Las monopolares son ABR, ABL y ABF. Y las bipolares, que son las que se marcan de los cruzamientos de estas, se llaman de 1, de 2 y de 3. Entonces, la forma en la que se colocan las derivaciones, ellas vienen con unos colores asignados y se colocan de esta forma, como podemos ver en el muñeco que estoy señalando con el mouse. Y de esta forma se forman estos triángulos que podemos ver de corriente. Este negro es un polo a tierra, él no da la señal, lo único es que da la señal es rojo, amarillo y verde.
Entonces podemos ver cómo se forman las derivaciones. Del rojo al amarillo es de 1, del rojo al verde es de 2, del amarillo al verde es de 3, y el rojo como tal es ABR, el amarillo es ABL y el verde es ABF. Esto es muy importante porque, como veremos más adelante, lo que es un electrocardiograma es la sumatoria de los vectores del voltaje de la conducción del corazón. Y, por ejemplo, desde esta forma estamos viendo el corazón desde distintas cámaras. Entonces estamos viendo, por ejemplo, el corazón desde el lado izquierdo, desde el lado derecho, desde abajo, desde arriba. Y pues veremos más adelante qué derivación corresponde a qué cara. Y esto nos va a ayudar al momento de detectar lesiones, de ver en qué lugar está ocurriendo la alteración y de poder sospechar en caso de que este mismo voltaje se vea afectado. En cuanto a las derivaciones precordiales, las 6 básicas es B1, B2, B3, B4, B5, B6. Y la forma en la que se colocan es B1 en el cuarto espacio intercostal con la línea parasternal derecha. B2 va al lado contrario de B1. B4 va en el quinto espacio intercostal con línea medioquedacular. B3 va entre B2 y B4. B5 va en el espacio intercostal con línea axilar anterior. Y B6 va en el quinto espacio intercostal con línea medioaxilar. Hay unas derivaciones posteriores que estandarizadamente no vienen, sino que se pueden pedir en caso de que se necesiten, que es B7, que viene en el quinto espacio intercostal con línea axilar posterior, y B8, que es línea medioescapular. Y también hay derivaciones derechas, en caso de que haya sospecha, por ejemplo, de distrocardia, o se quiera ver mejor cómo está el ventrículo derecho, y son las mismas derivaciones, solo que vienen volteadas. Entonces, B1 sería B2, B2 sería B1, B3 sería el lado opuesto de B3 y así sucesivamente. Aquí podemos ver cómo las derivaciones nos dan las distintas imágenes del corazón y cómo, digamos, ellas vienen alineadas. Entonces, por ejemplo, con D1 y con ABL estamos viendo la pared lateral alta. Con D2, D3 y ABF estamos viendo la pared inferior. ABR no lo usamos porque ABR está opuesto a la sumatoria de todos los vectores del corazón. B1 y B2 nos muestra la pared septal, B3 y B4 nos muestra la pared anterior, B5 y B6 nos muestra la pared lateral baja, la pared posterior la vamos a ver con B7 y B8, y pues el ventrículo derecho lo vemos más que todo con B3 y B4R. Hablando ahora del orden de lectura, es muy importante tener esto en cuenta, porque muchas veces ocurre que cuando uno aprende ya a leer un electrocardiograma, uno le pasa un electrocardiograma, le pone a leerlo y no ve como algo que está raro, uno se ubica en eso y pierde el foco de muchas otras cosas. Termina omitiendo cosas o termina malinterpretando cosas por no tener una organización. Este como tal es un orden para leer el electrocardiograma, pero siempre deben recordar que antes de cualquier cosa deben mirar que el electro sí sea del paciente que estaban atendiendo, porque de nada sirve que ustedes hagan una interpretación excelente de un electro, den la orden para tratar lo que ocurre y lo que muestra el electro, pero el paciente al que se lo están pidiendo no es, porque no miraron si el electro estaba marcado, si era de ese paciente y así. Pues primero vamos a hablar de los parámetros para una buena toma de un electro, después vamos a hablar de la frecuencia cardíaca, el ritmo, el eje cardíaco, la onda P, los intervalos, el complejo QRS, el segmento ST, la onda T y la interpretación final de todo. En cuanto a buena toma, por ejemplo, ¿cómo podemos saber que el electro sí fue bien tomado? Que no cruzaron los cables. Una forma de saber eso es que, por ejemplo, debe haber una concordancia eléctrica. ¿A qué me refiero con esto? Con esto me refiero a que debe haber una transición del voltaje a medida de las derivaciones, que veremos más adelante, y debe ser una transición que uno espera. No puede ser posible, por ejemplo, que digamos si cruzan ABL con ABR y están al revés, que esos estén negativos, pero todas las precordiales estén positivas. No hay patología que explique eso, es una alteración de los cables. Estas dos tienen que coincidir. Y otra forma de guiarnos es que, por ejemplo, ABR, como va al polo opuesto de la sumatoria de los voltajes, es negativo. Y B1 normalmente es positivo. Otra cosa que debemos mirar es cómo es el voltaje. No necesariamente porque un electro no venga con este voltaje significa que está mal tomado, pero nos ayuda mucho al momento de interpretarlo. Como les mencionaba, este es el manejo estándar que se usa. Dos cuadros grandes hacia arriba en cuanto a voltaje y un cuadro de largo para velocidad. Y lo que esto nos muestra, por ejemplo, es que si tenemos este, que es el estándar, pero tenemos este que es a mitad de voltaje, vamos a ver, digamos, complejos pequeños y vamos a decir como que, uy, el paciente puede tener un problema de conducción, puede tener bajo voltaje, pero realmente no, No. realmente él está bien, solo que el electro lo está tomando a la Ah, no, mitad del mano. tamaño. Es que creí que se le había quitado el volumen. O sea, Perdón. creí que lo había pues quitado.
Por el contrario, se puede tener al revés, se puede tener el doble voltaje. Entonces vamos a ver complejos QRS muy grandes y vamos a decir como que no, este paciente puede tener una hipertrofia, puede tener una alteración de las aurículas. Pero en verdad no, es una onda normal, solo que está magnificada. Y lo mismo ocurre con el tiempo. Para calcular la frecuencia hay distintos métodos. Este es uno de ellos que se llama el método de 300. En D2 normalmente nos ubicamos para tomar la frecuencia cardíaca. Encontramos un complejo QRS que podemos ver que la R coincide con una de estas líneas. Y por cada cuadrado grande hacemos la siguiente cuenta. 300, después 150, 100, 75, 60. Y lo que estamos haciendo es que estamos dividiendo 300 por el número de cuadros grandes. Entonces 300 dividido 1 es 300, 300 dividido 2 es 150 y así. Y vamos hasta que coincida con el otro QRS. Por ejemplo, aquí coincide perfecto, entonces nos da que está en 60. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si el QRS estaría aquí? Entonces lo que hacemos es que entre 75 y 60 hay 15 de diferencia. Y tenemos 5 cuadritos. Entonces 15 dividido 5 es 3. Entonces cada uno de estos cuadritos va a valer 3. Entonces vamos yendo 75, 72, 69 y así hasta que lleguemos a donde está el R y ahí podemos calcular el ritmo. Otro método que podemos hacer es el método del 1500, en el cual contamos cuántos cuadritos hay entre una onda R y otra. Y después dividimos 1500 entre ese número y eso nos da más o menos la frecuencia cardíaca. Y hay otro método que se usa cuando hay un ritmo irregular, en el que, por ejemplo, digamos, los CRRs, como podemos ver aquí, no son iguales, esta distancia es mayor que esta, entonces el 1500 no nos funciona, tampoco, digamos, tenemos forma de saber exactamente, digamos, con el método de 300. Entonces lo que podemos hacer es que en 3 segundos, que como hemos visto antes, un segundo son 5 cuadritos, o sea que 3 segundos son, o 5 cuadros, perdón, 3 segundos vendrían siendo 15. Contamos el número de complejos QRS que hay y luego multiplicamos ese número por 20. Entonces, en este caso, por ejemplo, en 15 cuadros tenemos 5 complejos QRS por 20 nos da 100. Entonces, el paciente tiene una frecuencia de 100 latidos por minuto. Tal vez hayan visto esto como con 6, también se puede hacer. Lo importante es que al final el multiplicador que usen es para que dé la sumatoria total de 60. Entonces, por ejemplo, si lo hacen con 6 segundos, no lo estaría multiplicando por 20, sino que lo estaría multiplicando por 10. Ahora vamos a hablar del ritmo cardíaco. Y para poder conocer el ritmo cardíaco, tenemos que tener en cuenta los 3 tipos de ritmos que hay. Hay un ritmo sinusal, hay un ritmo de la unión y hay un ritmo ventricular. El ritmo sinusal es el ritmo normal que manejamos. El ritmo de la unión es el ritmo que ocurre cuando es el nodo AB el que está comenzando a dar el ritmo. Y por último, el ritmo ventricular es el ritmo que se da por medio de las fibras de Purkinje. Para determinar el ritmo, hay que ver primero si hay una onda P. En caso de que no haya onda P, el ritmo ya no es sinusal. ¿Cómo es esta onda P? La onda P está mellada, está pequeña, está muy grande. ¿Cuál es la relación de esta onda P con el QRS? Cada onda P conduce un QRS, o hay veces en las que hay una onda P y no hay nada, y después hay otra onda P de nuevo y un QRS, o la onda P y el QRS van por su lado. ¿Cómo es el intervalo PR? Es un intervalo muy largo, muy corto, no se puede ver. ¿Cómo es más la morfología del QRS? Es un QRS normal, pues esto lo vamos a ver más adelante, las distintas morfologías que puede tener. Y por último, ¿cómo es la regularidad del LDL? Es decir, la distancia entre dos ondas serie. En todas es la misma, hay veces más pequeño, hay veces más grandes, más variante. En cuanto al eje cardíaco, lo que el eje cardíaco nos dice es esta sumatoria de los vectores del voltaje del corazón hacia dónde está dando. Entonces, por ejemplo, como podemos ver, aquí tenemos las derivaciones, las frontales, y podemos ver un esquema de cómo estas influyen en el eje cardíaco. Entonces tenemos las direcciones en las que ya van y cada una de ellas tiene un valor asignado. Un eje cardíaco normal está entre el rango de menos 30 y más 90, que es este espacio amarillo. Un eje cardíaco por encima de menos 30 es una desviación izquierda, encima de 90 es una desviación derecha, y cuando está al lado opuesto es una desviación extrema, en el que no se sabe si está muy desviado a la izquierda o si está muy desviado a la derecha. La forma en la que sabemos esto es simple. Lo que hacemos es que tomamos un electro, vemos cuál de las derivaciones frontales está más isobifásica, es decir, que la onda R y la onda S son más similares. Aquí en este caso sería ABL, perdón. Y encontramos la pareja.
Entonces, por ejemplo, tenemos que D1 va con ABF, D2 va con ABL y D3 va con ABR. Entonces, como ABL, perdón, es la isobifásica, vamos a ver D2. Entonces, tenemos aquí a ABL, lo ubicamos en el eje cardíaco, y la onda que está perpendicular, que es D2, vamos a ver cómo está. D2 está positivo. Entonces, nos guiamos de esta onda y vamos hacia el D2, que está positivo. Entonces, podemos decir que el eje cardíaco está en 60. En caso de que D2 estuviera negativo, nos iríamos hacia el otro lado. Podríamos decir que estaría en menos 120. Una forma no tan exacta, pero más rápida de sacar el eje es que ustedes pueden trazar una especie de plano cartesiano en el que tienen que el eje horizontal es D1, el eje vertical es ABF. Entonces tienen, si D1 está positivo y ABF está positivo, está en este cuadrante de acá abajo, o sea que está normal. Si D1 está positivo, pero ABF está negativo, está en este cuadrante de aquí arriba, que puede ser normal o puede ser desviado a la izquierda. Si los dos están negativos, es una desviación extrema. Y si D1 está negativo y ABF está positivo, está desviado a la derecha. No es exacto, pero para una lectura rápida es un método que se puede utilizar. Ya hablando como tal de las partes que nos muestra el electro, tenemos la onda P, que hace referencia, como he dicho, a la despolarización de las aurículas. El ancho que debe tener es de 0,10 a 0,12 segundos. El alto que debe tener es de 0,25 milivoltios. Normalmente es positiva en D2, y que es la derivación en la que nos guiamos para tomar el ritmo. Generalmente es positivo en D1, en ABL, en ABF. Puede ser positivo o negativo en ABL y en D3. Y puede ser positivo bifásica en B1 y B2. Y normalmente es negativa en ABR. ¿Qué me refiero con bifásica? Que tiene una porción que está positiva y una porción que está negativa. En cuanto al intervalo PR, va desde 0,12 a 0,2 segundos, que son de 3 a 4 cuadritos. Es el tiempo en el que llega la señal de la aurícula al ventrículo y nos indica el tiempo de conducción del nodo sinusal al nodo AB. El complejo QRS va a hacer referencia a la despolarización del ventrículo. Como ancho máximo tiene entre 2,5 a 3 cuadritos y como alto no tiene un límite determinado o una medida, ya que, como vamos a ver más adelante, hay límites que se ponen más bien si el paciente es hombre o es mujer, que vamos a ver más adelante. Y lo que les hablaba, en cuanto a las morfologías del complejo QRS, es que ellas tienen unas connotaciones. Entonces, por ejemplo, la primera onda que va hacia abajo se va a conocer como onda Q. La primera onda que va hacia arriba se va a conocer como onda R. Cualquier onda después de la onda R que vaya hacia abajo se va a conocer como la onda S. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una onda R pequeña y después una onda S grande. Entonces, como la onda es pequeña, va a venir en letra minúscula. Y como esta es grande, va a venir en letra mayúscula. Aquí las dos, aquí sería una isobifásica, tenemos una R y una S igual tamaño, entonces las dos son en mayúsculas. Aquí tenemos una R grande y una S pequeña, entonces la R va mayúscula y la S minúscula. Aquí tenemos una onda en la que, como no hay onda R, no podemos saber si es una onda Q o una onda S, entonces se le llama onda QS. Aquí, por ejemplo, solo hay R. Aquí tenemos una R mellada. Y para saber, digamos, la diferencia entre esta que está mellada y esta, que es RSR', es que esta pico debe pasar la línea isoeléctrica. ¿Qué me refiero con esto? El electrocardiograma viene con una línea que sube y baja dependiendo de las ondas que está mostrando. Aquí, como podemos ver, no alcanza a llegar este valle a la línea isoeléctrica, entonces una melladura. En cambio, en este sobrepasa, se convierte en una onda S y luego vuelve a subir. Aquí ya son dos R diferentes. La primera R va a estar connotada normal, y es la segunda y la tercera, y si hay más, deben llevar apóstrofe. Y normalmente pues la mayúscula o minúscula se pone en cuanto al tamaño. Entonces podemos tener las distintas variaciones. Lo mismo aplica para ondas QR, las distintas formas del complejo QRS, e incluso podemos tener S mellado. En cuanto a lo que son segmentos, vamos a hablar del segmento ST, el cual debe estar normalmente al nivel de la línea isoeléctrica. Y en cuanto a sus alteraciones, pues él se va a encontrar elevado o va a tener un descenso, del cual vamos a hablar más adelante. En cuanto al intervalo QT, vamos a hablar que este debe ser inversamente proporcional a la frecuencia cardíaca y debe ser mayor a la mitad de la distancia del EDR. Muchas veces es difícil encontrar un QT que, digamos, nos marque todo el electro, porque puede haber variaciones entre ellos. Entonces hay una fórmula de QT corregido, el cual es un QT sobre la raíz cuadrada del intervalo EDR.
Y los parámetros para este son menor a 0.45 segundos en hombres, menor a 0.46 segundos en mujeres y debe ser mayor a 0.35 segundos en ambos. En cuanto a la onda T, hace referencia a la repolarización del ventrículo. Como hemos hablado anteriormente, no tiene medidas en cuanto al límite superior, qué tan ancho puede ser, qué tan grande puede ser, sino que nos fijamos en dos cosas. Uno, la forma que tiene, la simetría, si está positiva, si está negativa. Y dos, cómo está con respecto al complejo QRS. La onda T no debe ser mayor al complejo QRS, si no tenemos una onda T muy grande, y eso será de patologías que veremos más adelante. Y por último, tenemos el intervalo RR, que es la distancia entre dos ondas R. Y lo que esto nos ayuda es que si tenemos un ritmo sinusal o un ritmo normal, vamos a tener un R que es constante, siempre va a ser el mismo. Si el RR fluctúa, ya sabemos que estamos ante una arritmia, porque no es rítmico. Ahora pasando a normalidades del electrocardiograma, vamos a ver trastornos en la onda P. Primero vamos a hablar de la hipertrofia auricular izquierda, que es cuando la P es millada. Y esto viene acompañado de que es más ancho de los parámetros que habíamos establecido, que eran los dos cuadritos. La hipertrofia auricular derecha, en lo opuesto es una P picuda, a veces conocida como P pulmonar, y es cuando supera los dos cuadritos de altura. La forma en la que explicamos esto es porque la primera porción de la onda P corresponde a la despolarización de la aurícula derecha y la segunda porción a la despolarización de la aurícula izquierda. Entonces lo que ocurre en la hipertrofia de la aurícula izquierda es que como hay un crecimiento del músculo de esta aurícula, ella se despolariza y tiene una magnitud mayor, entonces la onda se hace más ancha. Entonces podemos ver cómo está la despolarización de la aurícula derecha, hay una pequeña caída y después ocurre la despolarización de la aurícula izquierda. En cambio, cuando la hipertrofia es de la aurícula derecha, como la primera que se despolariza es la aurícula derecha, esa mayor masa muscular nos da un mayor voltaje y eso es lo que genera que haya este pico, esta onda P más grande. En cuanto a hipertrofia de los ventrículos, podemos hablar de hipertrofia del ventrículo derecho cuando el eje está desviado hacia la derecha, cuando la onda P está muy alta, cuando en B1 la R es más grande que la S, y cuando en ABR tenemos ondas positivas. Ya vimos que en ABR es que todo negativo. Aquí podemos ver una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Podemos ver, por ejemplo, que ABR está teniendo estas positivas. B1 es positivo. Podemos ver que lo que normalmente estaría más alto como B5 y B6 están más negativos, por ejemplo, B6. B5 está más isobifásico. Para hipertrofia de ventrículo izquierdo, lo sospechamos cuando tenemos QRS muy grandes, muy altos. B1 y B2, las S son más altas, y en B5 y B6 las R son más altas. ¿Qué tan altas? Hay unos índices, unos criterios ya establecidos. Hay un índice de Sokolov-Lyon, en el cual las S en B1 más las R en B5 o B6, cual sea más grande, si son mayores a 35, estamos hablando de una hipertrofia ventrículo izquierdo. O tenemos el criterio de voltaje de Cornell, en el cual las S en B3 más las R en ABL son mayor a 28 milímetros en hombres o 20 milímetros en mujeres. Y el otro lo que nos podemos guiar es la conducción eléctrica, que de B1 a B6 se hace más positivo. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver un electro un poco borroso, pero podemos ver claramente, por ejemplo, con las ondas, con las flechas rojas, el tamaño masivo de este complejo QRS en B6, que si contamos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por 5, vendría siendo 35, ya solo con esta onda ya cumple el criterio de Sokolov-Lyon. Y para el criterio de Cornell también lo podemos hacer. En B3 la S es 1, 2, 3, 4, 5. Por 5 tendría 25 más las R's en ABL. Aquí podemos ver que tiene más o menos 1, 2, 3. Cumpliría con ese criterio. Entonces este sería un electro de una hipertrofia ventricular izquierda. En cuanto a alteraciones de la onda T, como hemos visto anteriormente, lo comparamos es más que todo con el complejo QRS. Por ejemplo, aquí podemos tener una onda T que está muy alta. Esto se puede ver, por ejemplo, a trastornos del potasio. También se puede dar durante procesos de isquemia. Y aquí viene la importancia de la correlación del electrocardiograma con la clínica del paciente.
Y podemos tener ondas T planas o negativas, que normalmente también se pueden asociar, por ejemplo, a trastornos de iones como bajas cantidades de potasio. Entonces, hipocalemia vendrían siendo ondas T planas o negativas, e hipercalemia, normalmente T altas. E incluso, digamos, dependiendo de la forma, por ejemplo, ondas T en cubeta, que es cuando la onda T baja, como si fuera un cuadradito, y luego sube. Se puede asociar con intoxicación de digitálicos, que es un medicamento que en algunos países se usa, pero ya tiende a no usarse. Otro tipo de alteraciones que tenemos son los bloqueos de rama, que pueden ocurrir, ya que en la conducción, en caso de, digamos, que hay un infarto, que hay un proceso de isquemia, se puede ver afectado uno de estos hilos de conducción. En este caso vamos a hablar del bloqueo de rama izquierda. Entonces recordemos que tenemos el nodo sinusal, el nodo AB, después tenemos después tenemos en las DGIS, perdón, tenemos la rama izquierda, la rama derecha. La rama izquierda se divide en dos, en la anterior y en la posterior, y al final tenemos las fibras de Purkinje. Entonces aquí en este bloqueo de rama izquierda se afecta la parte que está de negro. Y los criterios que utilizamos en el electro para distinguir de un bloqueo de rama izquierda es que la duración del complejo QRS debe ser mayor a 120 milisegundos, o sea, más de 3 cuadritos. El QRS se ve más ancho. La onda R ancha con muescas o mellada. En las derivaciones de 1, ABL, B5 y B6. Hay ausencia de ondas Q pequeñas en las derivaciones de 1, B5 y B6. Hay una desflexión intrínsecoide mayor a 60 milisegundos en las derivaciones B5 y B6. Ya les mostraré más adelante a qué se refiere esto. Pero es normal en las derivaciones B1, B2 y B3. Y el segmento CT y la onda T frecuentemente son opuestos a la dirección del complejo QRS. Entonces algo que nos tenemos que fijar es que normalmente si el QRS es positivo, la onda T es positiva. Pero en estas ocasiones vamos a tener QRS positivos con ondas T negativas o viceversa. Aquí tenemos un electro de un bloqueo de rama izquierda. Como podemos ver, el complejo QRS arranca desde aquí y va hasta acá. Tenemos un complejo QRS, hasta acá, perdón, un complejo QRS ancho, más de 3 cuadritos. Y lo que mencionaba de las melladuras que ocurren, aquí las podemos ver, aquí también. Y la alternancia. Entonces podemos ver que tenemos un complejo positivo, pero la onda T que le sigue es una onda negativa. El bloqueo no necesariamente es completo, puede ser un bloqueo parcial de solo una de las dos ramas, lo cual se conoce como un hemibloqueo de rama izquierda. Entonces tenemos hemibloqueo del fascículo anterior y hemibloqueo del fascículo posterior. Los criterios que utilizamos para el hemibloqueo anterior es que debe durar menos de 120 milisegundos el complejo, la morfología de QR en la derivación ABL y una desviación del eje a la izquierda, normalmente entre menos 45 y menos 90 grados. Entonces aquí podemos ver un bloqueo anterior en el cual podemos ver que el QRS está ancho, pero no por más de 3 cuadritos. Podemos ver las alteraciones de las ondas. Y también podemos observar la morfología QR en la derivación ABL. Entonces, si nos vamos en ABL, tenemos una morfología de onda Q y onda L. Los criterios de mi bloqueo posterior es un eje cardíaco entre 90 y 180, o sea, una desviación hacia la derecha. Tendremos morfologías de RS en las derivaciones de 1 y ABL, morfologías de QR en las derivaciones de 3 y ABF, y la duración del complejo QRS, al igual que en el hemibloqueo anterior, debe ser menor a 3 cuadritos. Este sería entonces un caso en el que vemos el bloqueo y vemos las morfologías que nos mostraban. Entonces, RS, tenemos QRs. En cuanto al bloqueo de rama derecha, los criterios, tenemos que la duración del complejo QRS debe ser mayor o igual a 120 milisegundos, una onda R ancha con muescas o mellada en las derivaciones de 1, ABL, B5 y B6, una ausencia de ondas Q pequeñas en las derivaciones de 1, B5 y B6, y el segmento ST y la onda T frecuentemente son opuestos a la dirección del complejo. Entonces, como podemos ver, vamos a tener en este caso las mediaduras no acá en B5 y B6, sino que las vamos a tener aquí. Vamos a tener estas ondas.
Y vamos a ver que la línea isoeléctrica normalmente en B1 es más pequeño, se va haciendo más positivo y después se va haciendo más negativo. Aquí podemos ver que desde B1 ya es bastante positivo y luego cae, la conducción eléctrica no es la misma. Vamos a tener bloqueos ya no de las ramas, sino del nodo atrioventricular y van a haber 3 grados. Primero vamos a ver el bloqueo AB de grado 1, en el cual tenemos que hay ondas P. Las ondas P conducen a un QRS siempre, pero el intervalo PR, que es la distancia entre el inicio de la onda P y el inicio del complejo QRS, está más largo de lo normal, es decir, está más largo de estos 0.2 milímetros. Entonces, como podemos ver, por ejemplo, aquí tenemos un PR que es mayor a 5 cuadritos. Ya hemos dicho que el PR normalmente debe estar en mayor a 4, menor a 4, perdón. Entonces, aquí tenemos un PR prolongado y ya con esto podríamos decir que es un bloqueo AB grado 1. El bloqueo AB grado 2 se divide en dos, MOVITS 1 y MOVITS 2. En el MOVITS 1, el PR, el alargamiento de este es más progresivo. Él comienza, se va alargando, se va alargando, se va alargando, hasta que llega un punto en el que hay una onda P que no conduce un QRS y se pueden ver como dos ondas P seguidas. Entonces, por ejemplo, en este electro vamos a ver que aquí tenemos el PR y luego va a estar más largo, 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 y luego vamos a ver que hay una onda P y ya no hay QRS, tenemos un espacio, y después vuelve a haber onda P. El MOVITS 2, el PR es constante, pero de la nada ya la onda P no aparece. Perdón, ya el QRS no aparece. Entonces, por ejemplo, podemos ver onda P conduce QRS, luego tenemos una onda P, no conduce nada, una onda P que no conduce nada, y luego podemos tener una onda P normal con un QRS y luego una onda P que no conduce. El patrón no es el mismo en todos los pacientes, lo que se debe tener en cuenta es si ahí el P se está alargando o no, para diferenciar el MOVITS 1 del MOVITS 2. Y por último, es el bloqueo AB de grado 3, que es un bloqueo AB ya completo. Es una señal de que la señal de la aurícula no pasa al ventrículo. Y lo que ocurre es que las ondas P van por un lado y los QRS van por otro. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una onda P, aquí tenemos una onda P, aquí tenemos una onda P. Como pueden ver, aquí está cerca el QRS, aquí no tiene nada con QRS, aquí está más lejos, aquí está entre dos QRS, aquí se vuelve a alargar. No hay un ritmo o un patrón definido entre ellas. Simplemente una señal va por un lado y la conducción de la otra va por la otra. Y con esto podemos ver que no ocurren normalmente, perdón, no solo pueden ocurrir solas, pueden ocurrir en combinaciones. Y esto le vamos a llamar como bloqueos bifasciculares o trifasciculares. Entonces, pues ya sabemos que hay un fascículo por el lado derecho, el lado izquierdo tiene dos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un bloqueo MOVITS 1 y tengo un bloqueo derecho, tendría un bloqueo bifascicular. O por ejemplo, si tengo un bloqueo de rama derecha y un bloqueo de rama izquierda anterior, también tendría un bloqueo bifascicular. Y un bloqueo trifascicular, por ejemplo, ya sería cuando tengo un bloqueo AB grado 1 y un bloqueo de rama derecha y un bloqueo de rama izquierda. Un hemibloqueo de rama izquierda, perdón. Si fuera todo completo, sería un bloqueo grado 3, porque no habría conducción de aurícula en el nodo sinusal. Otra de las cosas muy importantes que podemos ver en el electro es cuando hay elevaciones del segmento ST, el cual utilizamos para diagnosticar infartos. Y el criterio es que debe ser una elevación del segmento ST en el punto J. El punto J es el punto en el cual la onda S termina y arranca el intervalo ST, el segmento ST, perdón. Y esto debe ser en al menos dos derivaciones contiguas, es decir, dos derivaciones seguidas que nos den la lectura de la misma cara. Esta elevación debe ser mayor a 2 milímetros en hombres o más de 1.5 milímetros en mujeres. Y en B2 y B3 es aceptado que sea solo mayor a 1 milímetro. Pues como habíamos hablado anteriormente, las derivaciones nos dan distintas caras. Entonces a esto me refería con caras contiguas. Entonces, por ejemplo, si tenemos ST en B1 y B2, podemos estar hablando, por ejemplo, de un infarto septal, de B3 y B4 un infarto de la cara anterior, y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver la elevación del ST. Entonces, en este caso, pues como vemos, estamos hablando de la pared septal y la pared anterior. Entonces sería un infarto anteroseptal, en este caso. La onda Q patológica, hay ondas Q normales y hay ondas Q que ya no. Y los criterios de las que ya no son derivaciones periféricas, en las que
son ondas Q, perdón, en derivaciones periféricas que tienen un ancho mayor a 0.04, es decir, un cuadrito, y mayor a 2 milímetros de profundidad, o más de un 25% de la onda aérea. Estas ondas Q se relacionan con la duración de la obstrucción, el tamaño del infarto y el tiempo de isquemia. Y en B4 y B5, si es mayor a un cuadrito de ancho, o mayor a 2 milímetros de profundidad, o un 15% de la onda. Entonces podemos ver, por ejemplo, bueno, aquí estas ondas Q, que en este caso vendrían acompañadas de una elevación del ST, entonces estas ondas Q serían ocasionadas por un infarto. Y otra anomalía que podemos ver es marcapasos. Digamos, algunas veces he visto que viene un electro y viene con estos rayones que podemos ver aquí, y la gente dice, ¿qué es eso? Eso será una onda adicional, eso será mal tomado, la persona se movió, pero esto se conoce como la espiga del marcapasos. Y lo que ocurre es, pues, la forma en la que funciona un marcapasos es que él manda un voltaje para poder controlar el ritmo. Dependiendo de qué tipo de marcapasos sea, va a ocurrir antes del QRS, durante el QRS, después del QRS, pero pues es muy técnico, es simplemente conocer que estas espigas son normales en pacientes con marcapasos y nos está antes indicando que el marcapaso está funcionando. En cuanto a arritmias, vamos a hablar de una de las más comunes, que es fibrilación auricular y flúter auricular. Los criterios para fibrilación auricular es que el intervalo RR sea irregular, no hay ondas P, pueden verse ondas pequeñas e irregulares que se denominan ondas F minúscula de fibrilación, y los complejos QRS son de morfología similar a los complejos QRS del ritmo sinusal. Entonces aquí vamos a ver un FA. Tenemos que el RR, por ejemplo, aquí está más corto, aquí después vuelve a estar más largo, no tenemos presencia de ondas P. Entonces esta sería un FA. Y el flutter, por el contrario, es rítmico, que normalmente se relaciona a frecuencias cardíacas elevadas. Hay ausencia de una onda P, hay ondas F mayúscula, que es en dientes de sierra, y las frecuencias normalmente son de 300. El complejo QRS es similar al de un electro normal. Entonces nos vamos a guiar con las ondas F mayúscula, que son estas. Si podemos ver desde lejos, podemos ver como las ondas F son como sierras, y este sería el diagnóstico de un flúter. Algo más de flúter es que dependiendo de la cantidad de ondas F que hayan por complejo QRS, se le da una connotación. Entonces, por ejemplo, si hay 3, se llama 3A1, 2A1, 4A1, 6A1, y no necesariamente hay un patrón. En algún momento puede ser 3A1 y después puede ser 2A1 y después puede volver a 4A1 y así sucesivamente. Y por último, vamos a hablar de las extrasístoles, que son, pues como el nombre lo indica, ondas adicionales que aparecen en el electrocardiograma. Hay supraventriculares y ventriculares. La forma de distinguirlas es que las supraventriculares, como vienen antes de que el sistema de conducción pase por el nodo AB, son más similares a la morfología que tienen las ondas normales. Y son detectadas porque literalmente parecen que fueran introducidas. Entonces podemos ver que aquí todo viene regular y de la nada viene esta onda, que ni siquiera viene con onda P, sino que solo aparece ahí. Puede venir una, pueden venir dos, pueden venir tres. Y lo mismo ocurre con las ondas ventriculares, solo que las ondas ventriculares ya son de una morfología distinta porque se generan ya desde un punto de conducción en el que ya el voltaje pasó por el nodo AB y por lo tanto ya la magnitud de esta es mayor. Entonces son diferentes al ritmo normal. Entonces, por ejemplo, podemos ver que aquí viene un electro normal y ¡boom! 3 ondas grandes. Esto tiene nombres dependiendo de si es uno, si son dos, si son tres, pero pues no es relevante en este caso. Y pues quería poner un ejemplo final, en caso de que alguien quiera leerlo, interpretarlo, es bienvenido. Si no, pues yo haría la lectura, no hay ningún problema. ¿Alguien quiere? Listo, entonces yo haré la lectura. Entonces, pues como hemos visto, vamos a ver si está bien tomado. D1 está positivo, AB está negativo. El voltaje está 2 cuadrados grandes hacia arriba por 1 cuadrado grande de ancho. Entonces sabemos que está en el voltaje estándar. También lo podemos ver acá abajo. 25 es
la velocidad estándar y 10 milivoltios. De aquí podemos pasar a ver, por ejemplo, un segundo. Podemos ver la frecuencia cardíaca, en el que tenemos que coincide con este mismo, tenemos 300, 150, 100, es más o menos 100, incluso podría ser 95 si nos vamos un cuadrito más hacia la derecha. En cuanto al ritmo, podemos ver que hay onda P, el intervalo RR es siempre el mismo, entonces estamos hablando de un ritmo sinusal. La onda P no parece estar mellada, ni está muy alta. El intervalo PR se ve normal, están 3 cuadritos, está dentro de los límites normales. El complejo QRS, vemos que no hay ninguna alteración en los complejos, la conducción es normal, el complejo no está ancho. Podemos ver que el segmento ST está plano en todas las derivaciones. La onda T es simétrica y está a una altura que se consideraría normal. Y pues la interpretación de este electro es que es un electro normal. Y esto es muy importante tener en cuenta porque muchas veces uno le toma un electro y uno se mentaliza en que debe haber algo malo y uno se pone a ver como, esto de aquí podría ser una P mellada. O no, esta onda de acá, esto es muy grande, esto es asimétrico, pero hay que tener en cuenta de que la mayoría de los electros que se toman, afortunadamente, son normales. Y que es muy importante poder identificar un electro normal porque, pues al fin y al cabo, uno va a dar una directriz médica dependiendo de lo que uno vea. Y si uno, por ejemplo, ve algo que no está, le está mandando procedimientos, le está mandando tratamientos, le está mandando todo manejo a un paciente que no lo necesita. Y con esto sería todo. Ya para concluir, tenemos que es muy importante tener un orden al momento de la lectura, porque si no nos saltamos cosas importantes por estar viendo cosas llamativas. Por ejemplo, digamos, si en este lector hubiéramos tenido una elevación del ST aquí en B5 y nos direccionamos directamente a eso, podríamos no estar viendo, por ejemplo, que el paciente está en una arritmia porque no nos miramos en el intervalo RR. O no nos fijamos, por ejemplo, en si tenía una hipertrofia o no, sino que nos fuimos en lo que nos parecía más llamativo, no tenemos un orden y podemos omitir cosas. Tenemos que ser capaces de reconocer los cambios y no solo eso, sino saber cómo esos cambios se asocian a la clínica del paciente y a lo que le pueda estar ocurriendo. Y ya, eso sería todo. Listo, Camilo, me parece que abordaste todos los temas básicos de un electro, lo cual es pues bastante difícil porque la lectura de un electro es la verdad compleja. Pues uno tiene que estar pendiente de voltajes, de mediciones, de segmentos. Me parece que tocaste todo de manera adecuada. Y pues no sé si alguien no sé si alguien aquí en la sala tenga alguna duda, alguna pregunta. Camilo, yo te tengo unas preguntitas. Vos habías hablado de derivaciones derechas, B3R, B4R para ventrículo derecho, sin embargo, pues todos sabemos que en la clínica un electrocardiograma de base de dos derivaciones, pues no te las trae. ¿En qué momento vos pedirías derivaciones derechas? Buen momento, vuelvo a la diapositiva en la que les mostré. Digamos, uno pide las derivaciones derechas cuando está sospechando de alguna patología de ventrículo derecho. Y algo que ocurre con el electro es que no solo hay derivaciones que nos muestran las caras, sino que también en un espejo. Entonces podemos ver, por ejemplo, que en este caso veríamos pared anterior. Si, digamos, nos llega un paciente que tiene un infradesnivel del ST para un infarto en la pared anterior, que vendría siendo B3 y B4, podríamos pedir derivaciones posteriores porque podríamos estar sospechando un infarto de la pared posterior. En el mismo caso, digamos, en las derivaciones derechas, digamos, cuando tenemos de la pared lateral alta, tenemos un infradesnivel. De esa forma también podemos ver en derivaciones derechas y en caso de que estemos sospechando de un infarto derecho o en caso, digamos, en la clínica del paciente, el paciente ya ha presentado un tromboembolismo pulmonar o cosas así, y vamos a examinar el ventrículo derecho, ahí nos podríamos guiar.
Sí, también sobre todo cuando vos tenés un infarto de pared inferior, donde vos ves un supradesnivel de ST, pues en lo que vos mismo dijiste, de 2 de 3 y ABF, pues digamos que antes de pasar a cualquier medida, uno tiene que ver por lo que se llama imagen especular en espejo, ya que esta, déjame ahí un segundito, lo que es pared inferior de 2 de 3 ABF, eso es territorio de coronaria derecha. Lo que es pared lateral alta es circunfleja y lo que es B1, B2, B3, B4, B5, B6 es coronaria pues descendente anterior. Entonces ahí súper importante, todo infarto pared inferior, idealmente enfocarlo pues también con derivaciones derechas y supradesnivel que tengamos en B1, B2 y B3, pues también se recomendaría pedir derivaciones posteriores, que vos también las dijiste. Una pregunta, ¿cómo se define un infarto anteroseptal extenso? Tengo entendido que es cuando coge la pared anterior, pared septal, y coge parte de la lateral baja. Entonces tenemos todo este, sería un infarto anterior, ¿cómo? Anteroseptal extenso, perdón. Sí, 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 exacto. Pues para que vos definas como un anteroseptal extenso, vos tendrías que tener elevación de ST de B1 a B6 y también que las tuvieras idealmente en pared lateral alta, o sea, D1 y ABL. Si vos tenés un supradesnivel de ST en esas derivaciones, pues ya es suficiente como para definirlo como un anteroseptal extenso. Y la última pregunta que te hago es, habías dicho que generalmente uno puede ver una onda T hiperaguda en infarto. En los infartos que no van con elevación del ST, ¿vos qué cambios electrocardiográficos esperás? ¿Cómo esperás encontrar esa onda T y los otros segmentos? Pues hay un proceso de isquemia y las modificaciones que hacen en el electro. Normalmente al inicio tendríamos la onda T más elevada. En caso, digamos, de que veamos que no haya elevación del ST, pero tenemos esa onda T alta y el paciente no tenga un trastorno de iones, podemos mirar que es un infarto que apenas está ocurriendo el proceso de isquemia. Después vendría ya la elevación del ST y por último lo que ocurre son las ondas Q patológicas, que ya nos dice que la isquemia ya se ha acentuado. Entonces nos ayuda a ver el tiempo que ocurrió en el infarto. Y pues eso es lo que miraría. Sí, sí, excelente. Y pues también si, digamos, vos no ves un supradesnivel, vos también puedes ver bloqueo de rama izquierda de las DIs, que es un bloqueo completo, eso también sería un criterio. Otro criterio es una onda T negativa y simétrica. Y pues obviamente que el paciente cumpla con Q patológica, pues que es más de la cuarta parte del QRS o el 25%. Camilo, te quedó muy buena la presentación. Muchísimas gracias por tu participación. Acá nos está acompañando el doctor Carlos Vergara, que quería pues comentarnos algo. Dale, Doc. Hola, ¿cómo están? Bueno, mucho gusto a los que no me conocen. Yo soy Carlos Vergara, egresado también de la Javeriana y ahorita soy residente de medicina interna en la Universidad de Miami. Eh, eh, Camilo, te felicito. La verdad me pareció una presentación muy, muy buena. Abarcaste demasiadas cosas pues para la mayoría de personas que está aquí en la llamada, posiblemente un poquito muchas porque pues muchas de eso no van a recordar después, ojalá puedan tener la presentación para recordarlas. Solamente quiero hacer unos poquitos apuntes para pequeños, que algunos para hacer algo más fáciles y otros para simplemente como aclarar términos. Pasa la diapositiva donde estabas donde estaba viendo la posición normal de los electrodos, que estaba viendo los criterios. Está al principio. Donde dice que la onda PABR con la B1 positiva. Eso. Entonces ven yo hago un experimento aquí. Un experimento. ¿Ven esto? ¿Ven la línea? ¿Sí? ¿Puedo Sí, anotar? sí, sí. Ok. Sí. Sí, sí, Entonces, Doc. entonces, este criterio, hay que tener mucho cuidado con este criterio. Entonces, cuando están comparando las derivaciones frontales con las precordiales, la visión y la lectura de de esos dos mundos es muy completamente distinto. Lo que puede pasar en las derivaciones frontales puede ser que sea completamente distinto a lo que pase en las derivaciones precordiales. Si vos tenés una onda B en V1, una onda P
negativa, eso no quiere decir que esté mal acomodada los electrodos en las frontales. Entonces, porque esa confusión, yo sé que puede estar claro para muchos, pero esa confusión puede quedar con este criterio. Porque una onda B1 negativa en una variación precordial normal puede ser una hipertrofia o una dilatación de la aurícula izquierda. Y pues ahí mismo van a tener una onda B1 negativa y pueden tener la onda P negativa en ABR, que es completamente normal. Entonces eso no quiere decir que esté mal acomodado, sino que simplemente hay una patología allí. Entonces, específicamente esa indicación o este criterio aquí, hay que cogerlo como, con mucho cuidado. Eso por ese lado, pero pues de resto está perfecto allí. Pasa a la frecuencia cardíaca donde estabas mostrando las derivaciones de la BF con D1 y esto para verlos como el eje cardíaco. El eje cardíaco. Eso. Entonces aquí les voy a dar una mnemotecnia que es muy tonta, pero le enseño a todo mundo y eso puede ayudar porque pues para recordar cuál es la perpendicular con cada uno, pues a veces es como que volver a los apuntes, pero con esta frase nunca se les va a olvidar. Y eso está en el libro de la belleza, ¿cómo es que es? La hermosura de aprender electrocardiograma o la belleza de aprender La electrocardiograma. alegría de leer La alegría. alegría Alegría. es. La leí hace tanto que se me olvidó. Entonces, los tres maridos de Doña Flor. Entonces, esta es Doña Flor. Sí, ok. Y los tres maridos. 1, 2, 3. Entonces, aquí ya con los tres maridos de Doña Flor nunca se le olvida que ABF es perpendicular con D1, que L es perpendicular con D2 y que R es perpendicular con D3. Entonces, así es más fácil buscar el eje cardíaco. Otras herramientas, porque es que muchas veces esta solita es muy complicada, porque muchas veces uno no encuentra la isoifásica entre las frontales. Y algo que tienen que tener claro, porque yo lo he escuchado antes y que Camilo lo hizo muy claro, muy bien acá, es que el eje cardíaco solo se saca en las frontales. No tiene nada que ver este eje cardíaco con lo que está en las precordiales. Entonces, miren, si ustedes ven este cuadrito acá, esta gráfica, entonces ustedes lo que pueden hacer es tratar de ver el electrocardiograma, tratar de ver el QRS desde D3 hacia acá. ¿Qué quiero decir con esto? Entonces, generalmente, si ustedes ven la variación 3 y la variación 3 es positiva, entonces ya saben que si la variación 3 es positiva, el eje está yendo un poquito más para acá. Luego pasan a la BF y la BF es positiva, el eje está yendo un poquito para acá. Luego pasan a D2 y D2 es positivo, está yendo un poquito más para acá. Y si el D2 es mucho, mucho más positivo, entonces saben que está mucho más en esta zona. Si luego de eso pasan a D1 y D1 en vez de ser aquí de 1 es positivo, entonces ya saben que generalmente va a estar cuadrada en esta zona. Y si pasan a ABR y ABR es negativo, ya ustedes saben que definitivamente el eje va a estar cuadrado acá. Entonces, esto suena un poquito enredado, pero les aseguro que en la clínica sirve mucho porque cuando no tienen esas derivadas, o yo generalmente cuando veo el electrocardiograma veo 3 formas de saber el eje cardíaco rápido porque así veo mucho más preciso dónde va a estar el eje cardíaco. Cuando no está esa isobifásica, eso les ayuda más o menos o cuando sí la tienen y no están tan seguros, les ayuda a corroborar en qué zona de este cuadro está el eje cardíaco. O también pueden hacer simplemente ver dónde está el QRS alto con más voltaje de todas las prefrontales y generalmente donde está el QRS alto de más voltaje en todas las prefrontales, por ahí es donde está el eje cardíaco. Y la tercera que a veces también uso y que es algo que es muy rápida, que tiene que ver con la siguiente diapositiva que hiciste. ¿Cuál es la siguiente diapositiva, creo? La siguiente diapositiva. No, creo que esta no era. Ven, yo borro esto. ¿Se puede borrar? Es la primera vez que uso eso. Bueno, entonces pasa una imagen donde tengas un electrocardiograma. Cualquier electrocardiograma completo. Y ahí les muestro. Ahí cualquiera de esos completos, cualquier electrocardiograma que se muestre completo. O sea, las dos derivadas. Eso. Entonces, otra rápida también para que se acuerden, porque es que no todo el mundo se va a acordar de todos esos criterios. A ver si yo todavía puedo aquí. No todo el mundo, ok, no todo el mundo se acuerda de esos criterios. Entonces, y eso yo como que la aplico más que todo en inglés. Entonces, siempre mirar primero la de 1, luego de la virada 1 miro de 2
y ahí ya luego al final miro ABF. Entonces, cuando yo miro right, cuando digo right to lead one, o sea, derecho a la de uno, entonces, porque estoy viendo que la primera que estoy viendo es de uno, y si esta está negativa, si cuando yo miro right to lead one está negativa, generalmente eso va a significar que hay un eje desviado a la derecha, right. O pues si yo digo, miro directo a la derivada 1, directo, si está negativa, hay un eje a la derecha. Después de esto, si este está positivo y luego miro de 2 y entonces miro la derivada que está left, ¿qué derivada es left? Que cuando yo digo en inglés left es cuál la que queda o la siguiente, left. Entonces en inglés tiene más sentido eso. Entonces allí ya cuando eso está positivo, pero luego miro la que está left, que es de 2, y si esta está negativa, generalmente eso va a estar desviado a la izquierda. Entonces de pronto es un poquito más rápido y eso, y mirando esas dos y luego miro ABF y eso corroboro. Si ABF está positivo, generalmente va a estar en el cuadrante de abajo, ¿cierto? Si ABF está positivo, está en el cuadrante de abajo. Entonces eso cuadraría con que si ABF está positivo y de 1 está negativo, el eje va a estar más que todo a la derecha. Y si ABF está negativo y de 2 está positivo, generalmente eso va a estar un poquito más, aquí el cuadrante está hacia la izquierda. Entonces no sé si eso enredó más, pero son otros métodos del eje cardíaco. A ver, últimos 2 apuntes que tenía en los hemibloqueos. Pasar los hemibloqueos. A todos los criterios que pusiste los hemibloqueos. Hemibloqueos de RAM. Eso, los hemibloqueos. Entonces, todo eso está muy chévere, esos criterios que están ahí son los que están generalmente en las guías del electrocardiograma, o sea, excelente que los tengas ahí bien claros. Pero se los voy a poner simple porque para un nivel de estudiante de medicina que quiere saber leer un electrocardiograma o que quiere más o menos mirar a ver si puede encontrar cosas raras, ustedes simplemente miren, primero que todo, empiezo diciendo que ojo con cómo interpretan esta duración del QRS menor a 120 milisegundos. Porque entonces yo leo eso y entonces viene alguien y le muestra a alguien que leyó eso del electro y que el paciente tiene un bloqueo de rama derecha, un bloqueo completo de rama derecha. Entonces ven que el QRS en el bloqueo completo de rama derecha es más de 120 milisegundos. Y entonces de ahí, de pronto, si no estuvo tan claro eso, no buscan el hemibloqueo en las derivadas frontales. Entonces eso tiene que ser muy claro en ese sentido que realmente esto se busca más que todo en las derivadas frontales, ¿cierto? Y lo otro es que, entonces, para el hemibloqueo anterior, usted, para que se acuerde, porque es que el 50-60% de los que están aquí no se van a acordar de todos estos criterios ni se los van a memorizar, que los grados, que todo esto. Simplemente usted vea un electrocardiograma, si usted ve que hay una desviación del eje a la izquierda sin otra explicación, y cuando digo sin otra explicación es que, por ejemplo, no hay una Q patológica que esté ahí en la derivada 2 y esa Q patológica sea la que se está asumiendo el eje a la izquierda, por ejemplo. Una desviación a la izquierda sin otra explicación, eso es un hemibloqueo anterior. Y si tiene una desviación a la derecha sin otra explicación, entonces eso es un hemibloqueo posterior, un hemibloqueo posterior izquierdo. Entonces, y así hace mucho más fácil leer los bloqueos bifasciculares. Entonces, pasar los bloqueos bifasciculares. Entonces, en el bloqueo bifascicular, y aquí hubo una cosita que también hay que tener como cogerlo como con tijera, y es que el bloqueo, cuando hablamos bloqueo bifascicular, primero que todo, cuando se ve la electrocardiograma por términos puristas, ya uno ve en las guías de la AHA y la Heart Rhythm Society, ellos dicen, incluso tienen recomendación contra uno decir tiene un bloqueo bifascicular o trifascicular, porque es muy difícil realmente dar la anatomía o no, pero eso lo usamos, yo lo uso y lo usamos todos y se usa mucho para describir, pero si ustedes ven las lecturas de los electrocardiogramas, cuando están en la lectura del computador normal, nunca van a ver ahí que diga bloqueo bifascicular, bloqueo trifascicular, eso más bien es lenguaje que usamos entre los médicos. Pero no está recomendado oficialmente usarlos. Entonces, siempre un bloqueo bifascicular va a solamente relacionar el bloqueo de rama derecha, ¿cierto?
el bloqueo de rama derecha y alguno de los dos bloqueos de la rama, el de un hemibloqueo de la rama izquierda. Cuando un bloqueo de rama derecha más un bloqueo AB grado 1, es muy difícil decir que eso va a ser un bloqueo bifascicular, porque es que allí estamos, para que haya un bloqueo AB grado 1 y eso sea bloqueo bifascicular, realmente tiene que haber un error de la conducción un delay de la conducción de las dos ramas, de la posterior, de la descendente posterior, perdón, de la posterior izquierda y la anterior izquierda, ¿cierto? Entonces, por eso, realmente el bloqueo bifascicular es, si usted tiene un bloqueo de rama derecha y tiene alguna desviación del eje o a la izquierda o a la derecha, ahí va usted, en el 80% de los casos, puede decir y va a estar en lo correcto que usted dice que tiene un bloqueo bifascicular. Entonces, tengo un bloqueo de rama derecha completo y tengo una desviación del eje a la izquierda sin otra explicación, hay un bloqueo, y hay un bloqueo bifascicular. Tengo un bloqueo de rama derecha completo y una desviación del eje a la derecha sin otra explicación, hay un bloqueo bifascicular. Entonces, así ya ustedes saben, se sacan de la cabeza esos grados y esas cosas el que le gusta el electro, el que quiere hacer cardiología y que todo esto, sí, sepa de memoria, pero al que no y al que quiera leer simplemente y saber interpretar electros como meramente bien o básicamente bien, simplemente con esos conceptos rapiditos puede tener esa interpretación mejor. Y, bueno, y lo último, el bloqueo trifascicular también, ese concepto también se usa mucho, o se usaba mucho cuando hablamos de el bloqueo de rama derecha completo, más un bloqueo de una de las ramas, un hemibloqueo fascicular y un bloqueo atrioventricular. Sin embargo, ahorita mismo, pues también lo purista, lo que realmente significaría un bloqueo trifascicular es que las tres ramas estén bloqueadas, ¿cierto? Entonces usted tiene un bloqueo de rama derecha con una desviación del eje y aparte de eso tiene un bloqueo AB completo. Entonces lo que está viendo en el electrocardiograma va a ser un patrón de rama derecha con posiblemente una desviación del eje. Entonces en la frontal ve que el eje está desviado y un bloqueo AB completo. Entonces es un verdadero bloqueo trifascicular. Pero cuando hacemos el impending bloqueo trifascicular, que es cuando hablamos y lo que se habla en general cuando tienen bloqueo de rama derecha más un bloqueo de rama derecha más uno de estos dos semibloqueos y el retraso en la conducción atrioventricular es porque, y esto toma importancia clínica cuando tenemos un paciente, por ejemplo, que se desmayó, tuvo un síncope. Y entonces ven el electrocardiograma y tiene un bloqueo de rama derecha, que ustedes pueden ver bloqueos de ramas derechas mucha gente y eso puede ser una variación normal. Tiene un bloqueo de rama derecha y luego le están viendo que tiene una desviación del eje. Entonces, bueno, listo, tiene un bloqueo bifascicular. Pero si aparte de eso ven que tiene un bloqueo AB grado 1, entonces el problema con eso es que puede ser, y no necesariamente es así. Puede ser que lo que esté pasando es que digamos que tiene este bloqueo de este fascículo y el otro fascículo está enfermo, entonces no está bloqueado completamente, pero hay varias vías que están como dando la conducción lenta. Entonces hay veces que lo que puede pasar es que tiene esos dos bloqueos completos y cuando está lenta esa conducción, llega un momento en que se bloquea completamente esa rama y pasa un bloqueo AB completo. Y entonces puede que esos pacientes lo que haya pasado con ellos es que le dio un bloqueo AB completo y se desmayó. Y eso es indicación para marcapasos, pero no siempre es así. Eso solamente lo van a saber en el laboratorio de electrofisiología y por eso es que, digamos que cuando ponen las guías oficiales de cómo leer el electrocardiograma, también recomiendan en contra de decir ese término y pues describirlo así en los electrocardiogramas porque uno en el electro no dice realmente bien anatómicamente o dónde está ubicado los bloqueos. Eso es lo único que lo puede ubicar bien, es cuando uno está en el laboratorio de electrofisiología y está haciendo los mapeos cardíacos. Por eso es que esos términos son un poquito vagos, pero se usan y los usamos y yo los uso todo el tiempo. Y pues si yo tengo un paciente con un bloqueo rama derecha, con un bloqueo hemifascicular anterior y con un bloqueo AB grado 1, grado 2, pues yo de todas formas, y pues me tuvo un síncope, yo meto de electrofisiología porque posiblemente va a necesitar un marcapasos y ellos verán en el laboratorio de electrofisiología si lo necesitan o no. Pero yo como médico, como internista inicialmente o como médico general inicialmente, si lo digo así, es un paciente de alto riesgo. ¿Listo? Y una pequeñísima corrección ahí cuando hablaste del infarto de la pared posterior.
porque nombraste o sea, sonó lógico cuando lo nombraste, el infarto sea en B3 y B4 y eso es el infarto, y si uno ve ahí el ST deprimido en B3, B4, que es el anterior, entonces si lo ve allí sería el posterior, pero los criterios reales para el bloqueo, para el infarto de la pared posterior es cuando hay una ST deprimida en B1 y B2 y hay una R pronunciada en B1 y B2. Ahí es cuando uno sospecha la pared posterior y generalmente uno lo busca, como decía Felipe, cuando también está con un infarto de cara inferior, porque se ve cuando la coronaria derecha es la que también va a dar toda la vuelta y va a dar la descendente posterior, cuando en el 80% de los casos que es la dominancia derecha, pero a veces también puede ser la circunfleja, ¿cierto? Entonces allí es cuando, pero también puede estar completamente aislado el infarto posterior. Entonces generalmente es una R pronunciada en B1 o B2 con una depresión del ST en B1 o B2. Es un infarto muy bonito porque entonces uno lo ve ahí en un espejo y es como si usted viera al revés una elevación del ST en B1 y B2, pero es la parte posterior. La semana pasada tuve un paciente con eso y ahorita le van a hacer un bypass coronario. Es un electro muy lindo de ver. Listo. De resto, no, pero muy buena charla y te felicito porque en séptimo semestre manejando la charla de electro de esa manera es muy buena señal y a todos por estar acá en esta reunión. Muchas gracias por dejarme hablar un ratico. Bueno, pues muchas gracias a todos por su asistencia. Me parece muy pertinente la aclaración que nos hizo el doctor Vergara. Yo para puntualizar tenía únicamente dos cosas muy corticas. Uno, cuando pues estamos también sospechando un infarto ventrículo derecho, tenemos una triada clínica que pues en el contexto de un síndrome coronario agudo pues también nos podría ayudar a sospechar que es dada por hipotensión, pulmones limpios y pues insuficiencia venosa yugular, que nos habla pues de que hay un compromiso propio de todo el sistema o todo el corazón, por decir así, derecho. Y dos, cuando se habló acerca de las arritmias, perdón, de las extrasístoles ventriculares, se debe tener en cuenta que las que mayor pues riesgo, las que son más las de más preocuparle a uno, son todas extrasístoles ventriculares, es decir, de QRS anchos, que tienen fenómeno de R sobre T. ¿Por qué? Porque las que tienen fenómeno de R sobre T, uno, tienden a hacer pausas compensatorias y dos, son las que tienen mayor riesgo de realizar o de progresar a una arritmia ventricular sostenida. De resto, me pareció también una charla muy completa, a pesar de que lo pues hayamos hecho en una hora extendido con las preguntas, pero me pareció una charla muy completa y el mensaje para llevar a casa es el orden cuando uno vaya a leer un electro. Siempre todas las partes, revisarlas y antes de empezar a interpretarlo, ver que esté bien tomado, ver cómo se estandarizó y ver pues que el electro sí sea del paciente. De resto, pues no sé si alguien más tenga alguna otra pregunta o aporte, pero pues me pareció una muy buena charla y felicitaciones, Cuadros. Carlos, ¿te puedo hacer una preguntita rápida? Sí, claro. Mira que yo estaba leyendo de que sacan ejes por onda P, por onda T, pero en la práctica realmente uno saca es para el complejo QRS. Mi pregunta es, ¿qué significancia clínica tiene sacar el eje a esos segmentos? Porque pues nunca entendí. Bueno, lo que pasa es que, claro, cada complejo tiene su propio eje. La significancia clínica es que, por ejemplo, cuando un ritmo no es sinusal, no siempre significa que va a ser flutter. Cuando un ritmo, la onda P, que no es positiva en la derivada 2, por ejemplo, sino que es negativa y puede estar pegada al QRS, y el paciente tiene una taquicardia que está entre 100 y 140, eso es una taquicardia atrial, ¿sí? Entonces, una taquicardia atrial quiere decir que hay un foco en otra parte de la aurícula que es la que está llevando el ritmo del corazón. Y entonces, eso es más que todo importante en el laboratorio de electrofisiología, porque así más, si sacan el eje del AP, están viendo desde dónde es que está viniendo ese ritmo atrial ectópico y ahí lo pueden buscar, mapear y le pueden hacer ablación. Para eso es que es importante. Pero el eje que clínicamente es más importante para todos va a ser el eje ventricular porque es el eje más grande del corazón. Ya el eje de la P,
es para ver dónde están, por ejemplo, en estos puntos, en estos casos cuando hay ritmos ectópicos, y poder encontrar bien y poder decir este ritmo ectópico puede venir de esta parte del corazón, de esta parte del atrio, de esta parte de allá. ¿Sí? Listo, muchísimas gracias, doctor. Y Cuadro, excelente presentación. Muchas gracias a todos por su asistencia. Gracias.